A mis 97 años, con la piel curtida por el sol y los ojos que han visto nacer a generaciones enteras, finalmente he decidido que es tiempo. El secreto que he guardado por casi un siglo, un nudo apretado en mi alma, está a punto de desatarse. ¿Qué me llevó a mí, una partera respetada y amada por todos, a confesar una verdad que podría destruir vidas? Una verdad que involucró el intercambio de 2 bebés en una noche fatídica. Esta es la historia de un amor incondicional, de un sacrificio impensable y de las consecuencias que se tejieron en el destino de 2 familias, revelando cómo la desesperación de mi hija y la crueldad de un hombre cambiaron el curso de la vida para siempre. Prepárense para conocer el corazón de una mujer que, por salvar una vida, cargó con un peso que solo la vejez y la inminencia del final pudieron aligerar. Para entender el peso que cargué durante tantos años, es necesario retroceder en el tiempo, a una época donde la vida se medía por los ciclos de la luna y el ritmo pausado del campo. Yo no siempre fui doña Lucía, la venerable partera. Hubo un tiempo en que fui solo Lucía, una joven con manos hábiles y un corazón dispuesto a ayudar. Aprendí el oficio de mi madre, quien a su vez lo aprendió de la suya. Era un legado de mujeres fuertes, conocedoras de los secretos de la vida y la muerte, que se manifestaban en el umbral del nacimiento. Mi hogar era modesto pero siempre cálido, lleno del aroma a hierbas medicinales y del murmullo de los recién nacidos. Amaba mi trabajo. Cada parto era un milagro, una nueva alma que llegaba al mundo. Mis manos guiaron a cientos de bebés en su primer aliento, y mis palabras calmaron a innumerables madres en medio del dolor y el miedo. Era más que un oficio. Era mi vocación, mi forma de servir a la comunidad que tanto me respetaba. Pero mi vida no estuvo exenta de sombras. Mi hija Marta creció viendo mi fortaleza, pero también la dureza de un mundo que a menudo era cruel con las mujeres. Marta era una joven hermosa y sensible, con el cabello oscuro como la noche y ojos que reflejaban la intensidad de sus emociones. Se casó joven con un hombre llamado Pedro, cuya fachada de galán pronto se desmoronó para revelar un alma mezquina y cruel. Pedro anhelaba un hijo varón, un heredero que llevara su nombre y trabajara a su lado en el campo. Desde mi niña tiensa, el momento en que Marta quedó embarazada, la presión comenzó. Pedro le advertía constantemente: «Más te vale que sea un niño, Marta. No necesito otra boca inútil en esta casa si no me da un varón». Las amenazas, al principio veladas, se volvieron cada vez más explícitas y brutales a medida que el embarazo avanzaba. Marta vivía con un miedo constante, no solo por ella, sino por la criatura que crecía en su vientre. Le aterraba la idea de dar a luz a una niña, sabiendo el destino cruel que su esposo le depararía. Compartía sus miedos conmigo, con lágrimas, corriendo por sus mejillas, y mi corazón de vieja partera se estrujaba de impotencia y rabia. Yo conocía la maldad en los ojos de Pedro, y el pánico de mi hija era un reflejo del mío propio. La normalidad en la casa de Marta se había convertido en un campo minado de tensión y miedo, un contraste doloroso con la paz que yo siempre había intentado cultivar en mi propio hogar y en los partos que asistía. La noche en que Marta dio a luz fue una de tormenta, no solo en el cielo, sino también en mi alma. El viento aullaba afuera, y dentro de la pequeña casa de adobe, los gemidos de Marta se mezclaban con los truenos. Pedro caminaba de un lado a otro, impaciente, con la misma exigencia cruel en sus ojos. Yo, con mis manos expertas, ayudaba a mi hija, pero mi corazón latía con una mezcla de esperanza y pavor. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que la vida de mi nieta, si era niña, pendía de un hilo. El primer bebé nació, un varón robusto con los pulmones llenos de vida. Un suspiro de alivio, teñido de decepción, escapó de los labios de Pedro. Pero la labor de parto no había terminado.
Poco después, llegó el segundo bebé. Una niña. Pequeña, frágil, pero perfectamente formada. En el instante en que la sostuve en mis brazos, vi en los ojos de Pedro una furia helada, una confirmación silenciosa de mis peores miedos. Escuché las palabras de mi yerno, cargadas de desprecio. Una inútil más. No la quiero. Deshazte de ella. El mundo pareció detenerse. La tormenta exterior se calmó, pero una tempestad se desató en mi corazón. Miré a mi hija, exhausta pero con una chispa de amor maternal en los ojos, al ver a sus 2 hijos. Miré al bebé varón, el heredero que Pedro tanto deseaba. Y miré a la pequeña niña, cuya vida estaba siendo sentenciada antes de empezar. En ese momento crucial, con la urgencia latiendo en mis sienes, tomé una decisión que me perseguiría por el resto de mis días. Recordé las súplicas de Marta, el miedo en sus ojos, las amenazas de Pedro. Recordé mi propio anhelo de proteger a mi nieta, de mantenerla cerca. Y recordé otro parto esa misma noche, el de una mujer humilde que había dado a luz a un varón, sano pero que, en su debilidad, apenas había podido sostenerlo. La idea, audaz y aterradora, se formó en mi mente. Un intercambio, un secreto que salvaría una vida a costa de una verdad. La decisión fue instantánea, visceral, nacida del amor y la desesperación. El impacto de ese momento, la certeza de que estaba cruzando una línea moral de la que no habría retorno, me golpeó con la fuerza de un rayo. Pero al mirar de nuevo a la pequeña niña en mis brazos, sentí una determinación férrea. Haría lo que fuera necesario para salvarla. El silencio que siguió al nacimiento fue más ensordecedor que cualquier trueno. Yo, con una calma que no sentía, envolví a la niña en una manta limpia. Mis manos, acostumbradas a la delicadeza de la vida nueva, actuaron con una precisión casi mecánica. En un movimiento rápido y furtivo, mientras Pedro celebraba ruidosamente la llegada de su hijo en la habitación contigua, llevé a la niña a la casa de la otra parturienta, una mujer que había dado a luz a un varón unas horas antes y que, aún aturdida por el parto difícil, apenas notó el cambio. Regresé con el bebé varón, el hijo de la otra mujer, y lo coloqué en los brazos de Marta, quien, en su estado de agotamiento y alivio, no sospechó nada. El secreto había nacido, y con él, una carga que yo llevaría en lo más profundo de mi ser. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Viví cada día con el temor constante de que la verdad saliera a la luz. Cada vez que veía a la pequeña nieta que crecía bajo mi cuidado, mi corazón se dividía entre el amor inmenso y la punzada de la culpa. La niña, a quien llamaron Elena, era la viva imagen de Marta, con sus mismos ojos grandes y expresivos. Yo me desvivía por ella, enseñándole los secretos de las hierbas, contándole historias antiguas y observándola crecer con una mezcla de orgullo y melancolía. Quería estar cerca de mi verdadera nieta, y esa cercanía era tanto una bendición como una tortura. Cada risa de Elena, cada abrazo, era un recordatorio del engaño que había perpetrado para protegerla. La vida en la casa de Marta, por otro lado, siguió siendo un calvario. Pedro, satisfecho con su hijo varón, a quien llamó Ricardo, se volvió aún más tiránico. Marta, aunque aliviada de haber cumplido con la exigencia de su esposo, vivía en un estado de sumisión constante. El niño Ricardo creció fuerte y robusto, pero con la misma mirada fría y calculadora de Pedro. Yo observaba a mi hija, mi corazón sangrando por el sufrimiento silencioso de Marta. Intentaba aliviar su carga, visitándola a menudo, llevándole remedios para sus dolencias y escuchando sus penas. Pero no podía revelar la verdad, no podía quitarle la única victoria que Marta creía haber logrado en su matrimonio. El miedo de Marta a tener una niña se había materializado en la vida de otra mujer,
y el hijo que ella criaba era, irónicamente, el que la mantenía atada a su tormento. Me convertí en la sombra protectora de Elena. La llevaba conmigo, a todas partes. Le enseñaba a leer y escribir, algo inusual para las niñas de la época, y le inculcaba la importancia de la independencia y la fortaleza. Quería que Elena fuera diferente, que tuviera las herramientas para forjar su propio destino, lejos de la opresión que había marcado la vida de Marta. A menudo, mientras Elena jugaba en el patio, yo me sentaba a observarla, y mis pensamientos volaban a la otra familia, a la mujer que criaba a mi verdadera nieta y al niño que había sido intercambiado. ¿Serían felices? ¿Habrían notado alguna diferencia? La incertidumbre era un veneno lento que carcomía mi paz. Hubo momentos en que la culpa casi me ahoga. Noches en vela, donde las imágenes de los dos bebés se mezclaban en mi mente y la voz de Pedro resonaba en mis oídos. Me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Tenía derecho a decidir el destino de esas vidas? Pero luego recordaba la mirada de terror en los ojos de Marta, la crueldad de Pedro y la fragilidad de la pequeña Elena, y la convicción de que había actuado por amor, por un amor desesperado y protector. Me mantenía a flote. Mal sabía yo que el destino, en su intrincado tejido, ya estaba preparando los hilos para una revelación que sacudiría los cimientos de mi mundo. Los años pasaron, y con ellos, mi fuerza comenzó a menguar. A mis 97 años mi cuerpo era frágil, pero mi mente permanecía tan lúcida como siempre. La inminencia del final, la certeza de que mi tiempo en este mundo se acortaba, trajo consigo una urgencia. El secreto que había sido mi compañero silencioso durante décadas se había vuelto un peso insoportable. Ya no era solo una cuestión de culpa, sino de paz. Necesitaba liberarme. Necesitaba que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera a la luz. Pero, ¿cómo? ¿Cómo revelar algo tan profundo, tan arraigado en las vidas de tantos, sin causar un daño irreparable? La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Elena, la niña que yo había criado como mi nieta, había crecido hasta convertirse en una mujer fuerte e independiente, tal como yo había deseado. Había estudiado, había viajado y había regresado a su pueblo natal con una curiosidad insaciable por sus raíces, por las historias de su familia. Un día, mientras me ayudaba a organizar viejos baúles llenos de recuerdos, encontró una pequeña caja de madera, oculta en el fondo. Dentro, había un diminuto pañal de lino bordado con unas iniciales que no eran las suyas, y una pequeña nota amarillenta con una fecha y un nombre. Ricardo. La curiosidad de Elena se encendió. Me preguntó sobre el pañal, sobre el nombre. La pregunta tan inocente fue la chispa que encendió la explosión de la verdad. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era el momento. No podía seguir guardando el secreto. Miré a Elena, a los ojos que eran tan parecidos a los de Marta, y vi en ellos la misma sed de verdad que me había impulsado a mí misma en mi juventud. Con voz temblorosa, pero con una determinación férrea, comencé a hablar. Conté la historia de aquella noche de tormenta, del miedo de Marta, de la crueldad de Pedro, del nacimiento de los dos bebés y de mi desesperada decisión. Cada palabra era un peso que se liberaba de mi alma, pero también una verdad que caía como una losa sobre Elena. La joven escuchaba, al principio incrédula, luego con una mezcla de asombro, dolor y una profunda comprensión. La revelación no solo cambió la percepción de Elena sobre su propia identidad, sino que también arrojó una nueva luz sobre la vida de su madre, Marta, y el sufrimiento que había soportado en silencio. El clímax no fue un enfrentamiento externo, sino mi liberación interna y la confrontación de Elena con una verdad que redefiniría su existencia. Fue el momento en que el pasado, finalmente, se encontró con el presente
y el secreto de mi vida dejó de ser solo mío para convertirse en el legado de una decisión tomada por amor. La verdad, una vez dicha, no se puede retractar. Para Elena, la revelación fue un torbellino de emociones. Lo pude ver en sus ojos. Dolor por el engaño, sí, pero también una comprensión profunda de mis motivos y una tristeza por la vida de sufrimiento que mi hija, Marta, había llevado. Yo, al confesar, sentí un alivio inmenso, como si un peso de siglos hubiera sido retirado de mis hombros. Pero la paz no fue inmediata. Había vidas afectadas, verdades que debían ser enfrentadas, y yo, aunque cansada, sabía que mi papel aún no terminaba. Elena, con la madurez y la fortaleza que yo misma le había inculcado, decidió buscar a la otra familia. No con resentimiento, me aseguró, sino con la necesidad de entender, de conocer a la mujer que la había traído al mundo y al hombre que, sin saberlo, había sido criado como el hijo que Pedro tanto anhelaba. El encuentro fue delicado, lleno de cautela y emociones contenidas. Carmen, la otra madre, escuchó mi historia con asombro y una tristeza silenciosa. Ella también había notado sutiles diferencias en su hijo a lo largo de los años. Una chispa en sus ojos que no se parecía a la suya ni a la de su difunto esposo. La verdad, aunque dolorosa, respondió a preguntas que Carmen ni siquiera sabía que tenía, y pude ver en sus ojos una especie de alivio, a pesar de todo. Ricardo, el hombre que había crecido como el hijo de Pedro y Marta, reaccionó con una mezcla de incredulidad y rabia. Toda su vida se basaba en una mentira. La figura paterna que había admirado, a pesar de su crueldad, no era su padre biológico. La madre que lo había criado en el miedo y la sumisión no era la mujer que le había dado la vida. La revelación lo obligó a confrontar la realidad de su existencia y la naturaleza de las relaciones que lo habían definido. Fue un camino difícil para él, lleno de negación y resentimiento, y yo lo observé desde la distancia, con el corazón encogido, esperando que con el tiempo la verdad comenzara a sanar, aunque dejara cicatrices. Para Marta, mi hija, la verdad llegó como un golpe, pero también, y esto me dio una inmensa alegría, como una liberación. Al principio no podía creer que yo, su propia madre, hubiera hecho algo así. Se sintió traicionada, engañada, pero al escuchar la historia completa, al comprender mi desesperación y el peligro real en el que se encontraba su hija, una nueva perspectiva se abrió para ella. Vio mi valentía, el sacrificio que había hecho por amor. Y al mirar a Elena, a la mujer fuerte y vibrante en la que se había convertido, Marta sintió un orgullo que nunca antes había experimentado. La revelación también la liberó, en cierto modo, de la sombra de Pedro. El hijo que él tanto valoraba no era suyo, y esa verdad le quitó a Pedro el poder que ejercía sobre ella. Marta, por primera vez en años, comenzó a respirar con más libertad, a vislumbrar la posibilidad de una vida sin el constante miedo a la desaprobación y la crueldad de su esposo, y yo, su madre, pude verla florecer, aunque fuera tarde. La nueva normalidad se estableció lentamente, con tropiezos y momentos de dolor, pero también con una honestidad que antes faltaba. Elena forjó una relación con Carmen, su madre biológica, descubriendo una conexión que iba más allá de la sangre. Ricardo, aunque distante al principio, eventualmente comenzó a acercarse a Elena, reconociendo en ella a la hermana que la vida le había dado. La relación entre Marta y yo se profundizó, marcada por la comprensión mutua y el perdón. Marta finalmente entendió la carga que yo había llevado, y yo vi a mi hija encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Yo, Lucía, en la tranquilidad de mis últimos años, observé cómo las vidas que había alterado encontraban su propio equilibrio. La paz que tanto anhelaba comenzó a llenar mi corazón. Ya no había secretos que guardar, solo la verdad,
con todas sus complejidades. La sabiduría adquirida a lo largo de casi un siglo de vida, de ver nacer y morir, de presenciar el amor y la crueldad, se manifestaba en mi mirada serena. Había aprendido que las decisiones tomadas en momentos de desesperación pueden tener consecuencias duraderas, pero que el amor, en su forma más pura, puede, a veces, justificar lo injustificable. La vida, en mi opinión, era un tejido intrincado de elecciones y sus repercusiones, y lo único que realmente importaba al final era la intención detrás de ellas. Y mi intención siempre fue el amor. Un amor que me llevó a cometer un acto impensable para salvar una vida preciosa. Mi historia, la historia de Lucía, es un recordatorio de que las decisiones más difíciles a menudo nacen del amor más profundo. A mis 97 años, les enseño que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera paz. Mi vida, marcada por un secreto, es también un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros. Les muestro que el miedo puede paralizar, como paralizó a mi Marta, pero que el amor puede impulsar a actos de valentía impensables, como me impulsó a mí. ¿Qué harías tú para proteger a alguien a quien amas desesperadamente? ¿Hasta dónde llegarías? Mi historia les invita a reflexionar sobre los límites de la moralidad cuando se enfrenta a la supervivencia y al amor incondicional. ¿Cuál parte de mi jornada o de la de mi Marta te tocó más profundamente? ¿Has conocido a alguien con una fuerza interior similar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Yo, Lucía, con la serenidad que solo los años y la verdad pueden otorgar, les dejo una última lección. La vida teje sus propios caminos, a veces rectos, a veces enredados. Lo importante no es no equivocarse, sino encontrar la paz en el camino recorrido y aprender de cada hilo suelto.